Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de autoexploración a través de la astrología por parte de Candala. Y hoy vamos a estar hablando un poco del material que ya vieron en el curso, pero pues es importante que lo tengan para que regresen a él cuantas veces necesiten y sigan explorando su carta natal. Entonces, empecemos un poco por la historia. ¿Por qué el humano ha necesitado ver los planetas? Desde la historia de la humanidad, el hombre ha visto al sol, ha visto a la luna y se ha preguntado cuál es su lugar en el mundo. Entiende los fenómenos en base al movimiento de la luna y los ha venerado como deidades. De hecho, a través de esto y a través de los planetas es que se han creado la mayoría de los mitos que definen a las religiones y a la mayoría de los mitos que nos definen a nosotros como humanidad. Entonces, pues sí, justo los fenicios navegaban utilizando el mapa de las estrellas, los caldeos fueron astrónomos y matemáticos muy importantes. De hecho, a ellos les debemos la división de casas astrológicas que nosotros usamos hasta la actualidad. Entonces, en un principio podemos decir que la astrología, la astronomía y la matemática estaban todas unidas y convergían para darle como un gran estudio a cuál es la posición del hombre en el cosmos. Las estrellas giraban y nosotros veíamos a los planetas para entender pues que éramos parte de algo más allá. En fin, entonces lo que podemos decir de todo esto es que el ser humano, desde la historia del ser humano, ha tenido un gran interés por ver más allá de lo aparente, ver hacia arriba y preguntarse quién soy yo a través de las estrellas. Nosotros, los astrólogos, nos gusta hablar mucho de Hermes Trismegisto, que fue un mago asociado a Tot, asociado a Hermes para los griegos. Es un místico que habla de de diferentes teorías místicas y mágicas. Escribió un libro muy importante para nosotros que se llama El Kybalión, que en una de sus leyes, de sus 7 leyes más importantes, dice que como es arriba es abajo y como es afuera es adentro, ¿no? Entonces, para nosotros es pensar que somos parte del gran universo y el gran universo vive dentro de nosotros. Entonces, no somos como seres aislados o independientes que tienen como su propia vida y ya. Somos un rezago cósmico que funciona en base al movimiento del gran todo. Estamos conectados. No sé si alguna vez han escuchado que nuestras conexiones neuronales son como un pequeño universo en sí mismo. Es como si fuera una pequeña versión del gran universo. Entonces, pensemos que sí somos parte de un gran cerebro y nosotros somos como un microcerebro y actuamos en base a todas estas influencias que tenemos sobre nosotros. Como si fuéramos una vasija celeste de influencias cósmicas y solo le vamos dando forma con nuestra vida, con nuestros intereses, pero al final nosotros somos como un pequeño pedazo del gran todo, del gran cosmos. En fin, la astrología hermética es lo que nos enseña que somos un pequeño pedazo de este cielo, que pertenecemos al microcosmos, y es a través de nuestra interpretación de los signos y de los planetas que nosotros podemos entender cuál es nuestra función y cuál es nuestra misión en este como camino terrenal. Entonces, bueno, yo digo que como este video va a ser un poco más breve, más que clavarnos en la historia, hay que hablar un poco más sobre qué tenemos enfrente de nosotros. Cuando hablamos de astrología, ¿quiénes son los que de quién hablamos? ¿Quiénes son nuestros actores? Entonces, bueno, efemérides es una palabra muy importante que posiblemente vaya a estar usando en la posteridad. O sea, las efemérides habla de la posición planetaria y es muy importante porque nosotros cuando nacemos lo que vemos, lo que buscamos siempre son nuestras efemérides natales, que es justo cómo estaban los planetas alineados al momento de nuestro nacimiento. Entonces, bueno, una carta astral se ve más o menos así. Ahí es donde podemos reconocer los diferentes componentes, podemos ver
cuál es nuestro ascendente. Bueno, ahorita quizá para ustedes se vea como una serie de planetas desordenados, pero todo ahí tiene un simbolismo muy específico y ese es un mapa que se ve desde nuestro punto de vista, desde la Tierra. O sea, la astrología es geocéntrica. Y bueno, entonces así se ven más o menos los planetas, en qué signo, y entonces eso viene un poco a lo siguiente que les iba a decir, que los planetas para nosotros son nuestros actores. Ellos son los que van a dirigir esta obra y son los que de alguna forma representan diferentes pedazos de nosotros mismos y de lo que significa la humanidad. Los signos, por otro lado, son los vestuarios que llevan estos actores. Entonces podríamos decir que hay actores que van a tener vestuarios que les son muy cómodos, que les permiten naturalmente ejercer su influencia, y van a haber vestuarios que no les van a ser tan cómodos, que les van a ser muy apretados. Iré desarrollando esto más adelante, entonces no se preocupen si todavía les parece el concepto un poco extraño. Y las casas, que ahí las ven numeraditas, las casas son los escenarios en donde se llevan a cabo estas interpretaciones, en donde se llevan a cabo pues las situaciones de vida en la que nos encontramos, ¿no? Podríamos decir que si tenemos una luna, la luna, ahorita vamos a ampliar más en esto, pero la luna que tiene que ver con nuestra parte emocional y con lo que nos nutre, ¿no? Si la encontramos en la casa 3, posiblemente haya más influencia de los hermanos, sea una luna que se nutre más de la comunicación. Los escenarios siempre tienen que ver con diálogos, pequeños viajes, eso es como las situaciones que vamos a encontrar. Si tenemos una luna en la casa 10, vamos como a resguardarnos emocionalmente en escenarios laborales, con socios, en el desarrollo de proyectos y demás. Entonces, bueno, ese es un pequeño ejemplo de qué es lo que las casas pueden significar. A continuación, bueno, aquí tenemos a las siglas. Estas son los glifos, también llamados, de los planetas. Esto es como muy importante aprender a verlos, tomarse el tiempo de reconocerlos, entender qué significa cada uno, porque al final eso es un poco lo que vamos a estar viendo, y estos las diferentes partes y los diferentes actores que vamos a seguir. Entonces, consideramos estos 10 planetas principalmente, planetas o planetoides, porque pues Plutón ya no es considerado, bueno, es como un planetoide, y la luna no es un planeta en sí mismo, pero es una luminaria. Entonces, bueno, tenemos al Sol, tenemos a la Luna, tenemos a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, estos son como nuestros actores esenciales. Entre más se vayan adentrando al mundo de la astrología, más se van a ir dando cuenta de que los asteroides también son muy importantes. Encontraremos asteroides como Lilith o Ceres, que son muy determinantes, sobre todo para ver como otras partes de la personalidad. Sin embargo, creo que esos ya son como irse metiendo un poco más a este mundo, y creo que los principales de los que nos tenemos que centrar más ahorita son estos 10 planetas luminarias. Entonces, bueno, antes de entrar como al mundo de los significados de los planetas, creo que de las cosas que más vamos a encontrar en la astrología tiene que ver con los elementos. Los elementos están en los signos, los elementos, hay planetas que se sienten mucho más cómodos en diferentes elementos, como podría ser una luna, tiene más afinidad con el agua que quizá con el aire, ¿no? Entonces, bueno, la astrología sí, es como una parte fundamental para ir entendiendo igual de todas formas como qué significan los planetas. Entonces, el primer elemento que tenemos es el fuego. El fuego es representado con esta sigla. Aquí tenemos el fuego, siempre los triángulos van a estar apuntando hacia arriba en los elementos masculinos, que en este caso sería el fuego y el aire, y el triángulo va a estar en posición
casi como si fuera una matriz para los elementos del agua y la tierra, que son elementos femeninos. Entonces quizá eso les ayude a recordar un poco justo el glifo de los elementos. El fuego tiene que ver con la intuición, tiene que ver con el dinamismo, tiene que ver con la pasión, la energía, la vitalidad. Todos vamos a encontrar en mayor o menor medida estos elementos dentro de nosotros. Es muy interesante ver el equilibrio de elementos para entender de qué estamos compuestos. Una persona con mucho fuego en su carta sería una persona con muchísimo entusiasmo, dinamismo, pasión, muy orientada hacia la profesión, hacia el movimiento, una persona que reacciona desde lo emocional, pero reacciona de una forma muy apasionada, que va a tener relaciones muy apasionadas de te amo, te odio. Yo creo que todos como que podemos identificar esta energía pasional de fuego, atlética, enérgica, intuitiva. En el fuego también se halla la intuición, porque tiene que ver mucho con el sentir, con sentir al otro. Y bueno, en su lado negativo pues podría ser muy impulsivo y también podría como quemar muy rápido y acabar con las pasiones muy rápido, ¿no? Podría ser una persona que de repente le dé por cocinar y de repente ya se compra todas las cosas y está muy apasionado por el mundo de la cocina, pero de repente quemó algo y le salió mal algo y de repente ya deja todo, ¿no? De una forma como abrupta y apasionada. Entonces, bueno, este es el primer elemento que vamos a ir viendo. Luego, el siguiente elemento es el aire. El aire en la astrología tiene mucho que ver con el pensamiento, con el mundo de las ideas, con el mundo de las palabras, con lo abstracto, con lo que se entiende de forma intelectual. Y también tiene que ver con la expresión y con nuestra forma de comprender las cosas. Entonces, sí, una persona muy de aire podría ser una persona que tiende mucho a racionalizar las cosas, mucho más que a sentir las cosas. Es una persona que busca expresarse o le es muy natural expresarse, hablar, dialogar, o sea, conecta muy bien sus ideas, comprende temas abstractos. Hay muchas cosas de este mundo que pueden ser muy abstractas. Si alguien quiere ser muy práctico, pues podría ser como la teoría quizá freudiana o psicoanalítica o algo que tenga que ver más como con filosofía. Podrían ser temas que se necesita mucha apertura y como plasticidad mental. Entonces las personas de aire tienden a ser muy racionales por un lado, pero al mismo tiempo muy imaginativos y abstractos desde otro lugar. Luego seguimos con el agua. Este es nuestro primer elemento femenino. Y el agua siempre, bueno, en la astrología tiene que ver con el sentimiento, con la vulnerabilidad, con la emoción, con la receptividad. Entonces, si tenemos a los elementos masculinos, que con el triángulo hacia arriba, que son los que accionan, los que dirigen la energía, el agua, que es más, o sea, un triángulo hacia abajo, recibe la energía, ¿no? Absorbe, es sensible, se disuelve, busca contener. Una persona muy de agua podría ser una persona pues muy emocional, podría ser una persona muy intuitiva, pero no desde el lugar del fuego, sino intuitiva desde el lugar de la emoción ajena, de comprender al otro, ¿no? Entonces hablamos de personas sensibles, hablamos de personas orientadas hacia el pasado. Si los elementos masculinos están orientados hacia el futuro, en este caso los elementos femeninos son los que absorben, los que estabilizan la energía, entonces están orientados hacia el pasado, hacia la familia. Una persona muy de agua puede ser muy, muy creativa, puede ser muy poeta, puede ser muy sensible, puede trabajar bien con enfermos. Sí, entonces es una persona que busca contener la energía, es más vulnerable. La tendencia también podría ser hacia la irracionalidad, porque por un lado, pues el aire sería el pensamiento lógico, entonces el agua es el pensamiento ilógico, porque es el pensamiento emocional. Entonces esa sería como su tendencia negativa. Luego tenemos nuestro último elemento, que es la tierra, que habla del mundo de las sensaciones, de lo práctico, de lo material, lo sensorial,
tiene que ver con la seguridad, con las cosas estables y con reconocer el mundo a través de los sentidos. Entonces, una persona que tenga mucha tierra en su carta es una persona que va a buscar que todo sea muy práctico, muy organizado, va a buscar concretar sus proyectos, ¿no? Es una persona que justo quiere como moldear las cosas, establecer las cosas, concretar y ser estable. Una persona muy de tierra va a padecer los cambios inesperados, ¿no? Va a sufrir porque lo que esta persona va a buscar es estabilidad, es arraigo. Entonces es otro elemento receptivo y es la tierra, o sea, es lo concreto, lo estable, y de todos los elementos es el más lento. El fuego es el más rápido porque es el más cambiante, más dinámico. El aire también es muy, muy rápida. El agua es más lenta, tiende a estancarse, y la tierra es lo más estable, es lo más como seguro, es donde más podemos hallar lo confiable, lo receptivo. Entonces, bueno, ya considerando estos elementos, ahora vamos a ir un poco hacia las modalidades. Las modalidades tienen que ver más con los signos y es otro aspecto como muy importante para entender más el tipo de energía que tenemos. Tenemos la modalidad cardinal, que tiene que ver con los iniciadores, emprendedores y impacientes más bien. La cardinalidad tiene que ver con empezar proyectos, con tener energía de arranque. En cuanto a la modalidad cardinal, vamos a encontrar un signo de fuego, un signo de tierra, un signo de agua y un signo de aire, igual para la modalidad fija y mutable. Entonces, bueno, luego también tenemos la modalidad fija, que esta habla más como de las personas perseverantes, pacientes, las ganas de conservar la energía. Si la modalidad cardinal nos recuerda un poco al fuego en ese sentido, como de inicio, de impulso, la modalidad fija nos recuerda un poco al elemento de la tierra, porque es la energía que busca fijarse, conservarse. Es una forma, es un acercamiento necio un poco a la energía, es un acercamiento que busca concretar, que no le gusta el cambio, que le gusta aferrarse a las ideas que ya tiene. Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona predominantemente fija, va a ser una persona que va a tener el mismo trabajo durante toda su vida, probablemente. Es una persona que va a poder mantener la misma pareja durante muchísimos años, y no porque solo sea feliz y ya, sino porque no quiere cambiar, porque le gusta lo que conoce y porque se aferra a las cosas que ya tiene. Y por último tenemos la modalidad mutable. Esta, en este sentido, nos recuerda un poco al aire, quizá, y esta modalidad es flexible, es adaptable, busca inmiscuirse en las situaciones y adaptarse. Entonces tenemos personas que son muy flexibles, que a veces el problema de tener muchos planetas mutables es que no queremos cambiar las circunstancias, aunque sean desagradables, sino que nos adaptamos muy bien a ellas, y ahí nos encontramos como pues tranquilos y flexibles, y pues justo es una energía que no busca cambiar ni desorganizar, sino entender qué es lo que hay alrededor y volverse parte de este entorno. Luego también tenemos 3 otras formas para los signos que tienen que ver con los signos personales, interpersonales y transpersonales. Los signos personales vienen a aprender de sí mismos. En los signos personales igual vamos a tener signos personales de cada elemento, signos interpersonales de cada elemento y transpersonales de cada elemento. Entonces los signos personales vienen a descubrir el mundo en base a ellos mismos, a qué es lo que ellos tienen dentro de sí mismos. Los signos interpersonales vienen a aprender de su relación con el mundo cercano, con el entorno inmediato. Podrían ser más como primos, amigos, familia. O sea, es mi relación con el otro. Y los signos transpersonales vienen a aprender de la sociedad. Ellos tienen como
muchísima más energía sobre el mundo de la cultura, sobre la sociedad, sobre a qué sociedad pertenecen. Entonces estos signos van a ser los signos que se van a entender a sí mismos a través de la sociedad en la que viven y a través del mundo del que forman parte. Entonces, ya dicho esto, ya entendiendo un poco más de los elementos y las modalidades y demás, pues empecemos a hablar un poco de el Sol, que es nuestra luminaria principal, ¿no? Cuando te preguntan qué signo eres, ay, soy Cáncer, soy Géminis, soy Leo, es literalmente nuestro signo solar. Ya vimos que hay muchos más componentes, sin embargo el Sol sigue siendo el más importante. El Sol es la personalidad que nosotros venimos a desarrollar. Entonces, desde que somos pequeños, tenemos una personalidad, pero la vamos a ir conociendo, la vamos a ir descubriendo y la vamos a ir potenciando. Al ser el Sol la luminaria principal y posiblemente la luminaria, o sea, la más importante para nosotros como humanos, o sea, el Sol siempre ha sido muy representativo, siempre lo hemos admirado, siempre lo hemos visto como deidad desde la historia de la humanidad. Lo hemos estudiado el Sol, cómo va cambiando a lo largo del tiempo y de las estaciones. Entonces, de alguna forma es nuestra energía principal, es la misión, es lo que queremos venir a decir, es en lo que venimos a destacar. También se relaciona mucho con la energía del Padre. En ese sentido, recordemos que todo siempre tiene una dualidad. El Sol es la contraparte un poco de la Luna. No es que sean contrarios en sí mismos, sino que representan diferentes cosas, representan lo dual. Y eso lo hemos podido ver en diferentes culturas, como los egipcios, que en la noche se llevaba la batalla eterna entre Osiris y creo que Anubis. O sea, creo que lo vamos viendo y descubriendo durante diferentes culturas, que el Sol y la Luna siempre tienen mucho que ver en los mitos y en los mitos que se cuentan. Entonces, pues sí, la casa en la que se encuentra el Sol es el área de la vida en la que el individuo deberá trabajar para sobresalir, en donde venimos a desarrollar nuestra fortaleza, nuestra sanidad, pues un poco lo que ya les decía, que este es el núcleo de nuestra personalidad. Y es muy interesante siempre en una carta ver qué aspectos se forman con el Sol en nuestra carta natal, porque van a influir en el desarrollo de nosotros como individuos. Entonces, pensémoslo así, incorporemos un poco los elementos. Tenemos un sol de aire. Entonces, esta persona, desde que es pequeña, va a percibir el mundo a raíz de los estímulos intelectuales, y conforme vaya creciendo, va a desarrollar la voz y lo que se desea comunicar. Es una persona que viene a brillar, que viene a ser reconocida en el área de la comunicación, pues va a ser una facilidad para esta persona, y es donde él o ella viene a descubrirse a sí mismo. Si tenemos una persona que nació con un signo de agua, es una persona que puede tener una sensibilidad mayor a los demás, y eso es una fortaleza para esta persona. Esta persona viene a brillar en el mundo de las emociones y viene a conectar más con el mundo de las emociones y a descubrir su personalidad con relación a su sensibilidad. Lo mismo un poco con el fuego, ¿no? Tenemos una persona que nace en un signo de fuego, entonces es una persona que viene a desarrollar una personalidad apasionada, una personalidad creativa, una personalidad quizá dominante y fugaz en unas cosas. Y, por ejemplo, si alguien nace con un sol de tierra, es una persona que va a aprender a ser práctica, que va a aprender a ser perseverante y que va a tener un don al momento de concretar las cosas. Entonces sí tiene que ver con nuestra personalidad, pero también tiene un poco que ver con nuestros dones, ¿no? Con dónde nosotros venimos a brillar, con cuál es el talento que nosotros podemos desarrollar, porque nuestro sol es lo que ilumina, es lo que da calor. Entonces es como nosotros podemos irradiar a los demás, como nosotros podemos nutrir a los demás también. Y bueno, entonces ya lo que vimos, el sol de fuego te llena de dinamismo y pasión, el sol de aire de versatilidad, curiosidad e ingenio, un sol de agua se asocia con el mundo emocional, de la imaginación y de lo intuitivo, y un sol de tierra otorga determinación, perseverancia y practicidad.
Ok, entonces tengan mucho como esta idea de los planetas y de cómo se expresa la energía con con los diferentes planetas, porque igual es algo que vamos a estar viendo a lo largo de esta clase, sobre todo viendo los planetas. Entonces nos vamos a ir deteniendo un poco para ver cómo funciona la energía en base a los elementos antes de adentrarnos en los signos. Entonces, acabamos de ver al sol, ¿no? Que muestra nuestras aspiraciones, muestra lo que deseamos, muestra hacia dónde vamos, en dónde somos buenos. Y luego tenemos a su luminaria contraparte, que es la luna. Y la luna, si el sol es una personalidad que venimos a desarrollar, la luna no es una personalidad que venimos a desarrollar, es nuestras respuestas emocionales. Entonces, esta no evoluciona como el sol, si se queda, casi siempre es la misma. Hay muchos astrólogos que dicen que a veces no pasamos de nuestra luna, que es donde están nuestros miedos, es donde recurrimos cuando tenemos dificultades en nuestra vida. Es la primera reacción a la que vamos siempre es hacia la luna. La luna tiene que ver mucho con el mundo del clan, con nuestra parte femenina, con nuestra parte emocional, oculta. Tiene que ver con nuestras respuestas instintivas cuando nos enfrentamos a situaciones que nos dan miedo o que nos mueven a nivel emocional. Y pues por ejemplo, veamos, bueno, nos iremos adentrando un poco más en la luna después. Sigamos un poco con Mercurio. Mercurio significa nuestra expresión, tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestra forma de percibir al mundo, con nuestra forma de entender la realidad, de pensar, de describir ciertas situaciones, tiene que ver con nuestras reflexiones. Entonces, imaginemos un Mercurio de agua, podría ser una persona que piensa de manera fantasiosa. Imaginemos un Mercurio de fuego, podría ser una persona que se expresa de forma apasionada y de forma imprudente, quizá. Bueno, luego tenemos a Venus. Venus habla de nuestras relaciones armónicas con los demás, es la forma en la que nosotros nos sentimos a gusto, en la que armonizamos, cómo nos gusta dialogar, de qué nos gusta rodearnos. Tiene que ver con nuestra parte femenina, tiene que ver con nuestra parte amorosa, cómo nos gusta dar amor, cómo nos gusta sentirnos, qué tipo de arte nos atrae, podría ser. Tiene mucho que ver con un lado femenino nuestro, y tiene que ver con las relaciones que nosotros escogemos. Tiene que ver también con nuestros amigos, con los ambientes en donde nos sentimos a gusto. Entonces, sí, podría ser que una Venus de tierra sea una persona que siempre busque cosas prácticas, bellas, estéticas, funcionales, a diferencia de una Venus de fuego, que va a ser una persona muy aventurera, dinámica, apasionada y demás. Luego tenemos a Marte. Marte es como la pequeña contraparte de Venus, ¿no? Siempre se habla de Venus y Marte, como Venus siendo la parte femenina, Marte siendo la parte masculina. Entonces eso también juega dentro de nosotros mismos, porque no es como que solo tenemos energía femenina y no tenemos energía masculina, es como parte de un balance. Y siempre en una carta astral es muy interesante fijarnos en la relación de Venus y Marte. Si están en un aspecto positivo, tienen una comunicación muy padre entre estas dos energías que tenemos dentro de nosotros. Si están en aspectos incómodos, podría significar que a veces tenemos que escoger uno o el otro. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Marte, a contraparte de Venus, tiene que ver con las cosas que yo quiero para mí. Es mucho más egoísta. Si Venus tiene que ver con la armonía y las relaciones, Marte es qué es lo que yo quiero, cómo yo quiero accionar, tiene que ver con el arranque, el empuje, la motivación. Muestra cómo usamos nuestra energía y nuestros talentos para alcanzar las cosas que queremos. Entonces, justo un Marte de tierra va a ser mucho más lento en accionar, un Marte de aire va a ser una persona que se dirige hacia lo que intelectualmente decide para él mismo. Un Marte de agua es una persona que va a considerar las emociones o va a buscar
un bienestar emocional con respecto a su acción. Luego tenemos a Júpiter. Júpiter, estos planetas que ya les dije, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte, se llaman los planetas personales. Estos tienen que ver mucho con nuestra energía interna y nuestra personalidad, los incorporamos más. Entremos a los planetas sociales. Estos se llaman los planetas sociales porque es la energía que nosotros encontramos por fuera de lo que nosotros somos. Pueden ser oportunidades que vienen desde el exterior, puede ser que deseamos, que aspiramos. Entonces Júpiter viene a engrandecer todo aquello que toca. Es donde nosotros encontramos crecimiento, expansión, generosidad, optimismo. El gran sí se puede tiene que ver con nuestras aventuras, nuestra confianza, éxito, espiritualidad, religión. Júpiter en la mitología tiene que ver con el dios Zeus, y el dios Zeus, para empezar, le encantaba tener hijos por todas partes. Entonces eso nos habla de que tiene una personalidad que le gusta dar, le gusta desfogar, le gusta abrir la energía, le gusta dar regalos a la vida, y es una energía muy poderosa que siempre va a expandir lo que sea que toque y en donde sea que esté. Lo vemos en una carta natal como un regalo que tenemos de la vida, como una oportunidad. Lo vemos también en la casa, es donde nosotros sentimos cómoda la energía, en donde nos fluyen las oportunidades, en donde nos sentimos cómodos. Si tenemos un Júpiter muy prominente, podemos encontrar una persona muy espiritual o una persona muy grande físicamente. La gente que tiene el ascendente en conjunto con Júpiter son personas grandes, ya sea de tamaño, ya sea que usan cosas que los hacen ver más grandes, ya sea que pueden ser personas que tienden a la gordura. O sea, el punto es que Júpiter, lo que sea que toca, lo engrandece. Y luego tenemos a Saturno. Saturno es muy diferente a Júpiter en ese sentido, porque Saturno habla un poco de la disciplina y no va a expandir, sino nos va a dar a entender dónde tenemos el sentido de deber, responsabilidades, dónde vamos a encontrar obstáculos, retrasos, dónde están nuestros límites personales, en dónde en la juventud vamos a encontrar problemas, pero más adelante en nuestra vida donde necesitamos dominar, aprender a dominar. Entonces Saturno, en ese sentido, es lo que nos hace crecer. Júpiter, por un lado, nos da regalos, y Saturno nos dice dónde nosotros nos tenemos que encuadrar, dónde nos tenemos que centrar, dónde tenemos que ser responsables. Una persona con un Saturno con un mal emplazamiento en la carta es una persona que le va a costar mucho trabajo entender los límites, o los límites lo van a aplastar, se va a sentir como decaído por una vida tan llena de estructura de la cual no puede formar parte. Entonces Saturno es un planeta muy muy importante porque tiene que ver mucho con nuestra adultez. De hecho, en la astrología, el retorno de Saturno, que se da cuando nosotros tenemos como 29 años y medio aproximadamente, depende mucho de la carta, pero es cuando Saturno regresa a los mismos grados de nuestro Saturno natal. Se dice que ahí es cuando la persona realmente experimentó las diferentes fases del crecimiento, y ahí es cuando se puede consolidar un adulto. Entonces, sí, Saturno nos hace entender nuestra adultez, nos hace enseriarnos en diferentes temas, ¿no? Lo vamos a ir evaluando en la carta para ir viendo qué temas se necesitan seriedad y también qué relación tiene con otros planetas. Como una luna con Saturno va a ser una persona que a nivel emocional va a ser mucho más lenta, pausada, le va a costar encontrar relaciones afectivas que lo nutran. Y bueno, eso es solo un ejemplo, pero igual lo podemos encontrar en diferentes emplazamientos, y nos da información muy interesante sobre nosotros mismos. Luego, tenemos los planetas transpersonales, que ya los había mencionado anteriormente, que es Urano, Neptuno y Plutón. Esos los vemos mucho en función a la relación que tengan con nuestros planetas personales. Lo que pasa con estos planetas es que no nos identificamos de primera instancia con ellos, no los sentimos tan nuestros como nuestro Sol, nuestra Luna,
nuestro Venus, Marte, sino que lo ponemos externo y son situaciones que nos pasan en la vida, son cosas que llegan a nosotros. Entonces Urano es el gran libertador, viene a liberar la energía con cambios drásticos, inesperados, es donde quiere renovar, donde busca renovar. Por ejemplo, una persona con un sol Urano, como pues mi hermana se me viene a la mente, es una persona que quiere diferenciarse de la energía natal que ya tiene, quiere cambiar, quiere cambios drásticos, quiere irse a otros países, quiere explorar cosas nuevas, como que quiere constantemente destruir lo que ya creó para crear algo más, para salir al mundo, para ser libre. Lo que más busca Urano es la libertad. Luego tenemos a Plutón. Plutón viene a profundizar, intensificar, transformar. Lo que sea que toque Plutón en nuestra carta es donde nosotros encontramos, yo a veces lo veo como obsesión, o sea, son los temas de los cuales nos obsesionamos, en los cuales encontramos nuestra transformación, de los cuales nos entendemos a nosotros mismos, pero desde un lugar oscuro. Plutón, de hecho, se relaciona con el psicoanálisis, porque más o menos fue descubierto por esa época, y es interesante ver la relación que tiene Plutón con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis lo que hace es que ve las profundidades de las cosas, la acción, pero desde el pasado, desde lo profundo, desde el porqué, y indaga, le gusta indagar. Entonces, Plutón viene justo a profundizar, intensificar, transformar. Si tenemos una luna conjunción Plutón, vamos a tener emociones mucho más profundas, mucho más turbias, mucho más complejas, mucho más duales que otra persona. Y bueno, estos también son transpersonales porque son generacionales. Generacionalmente vamos a tener uno de estos planetas en el mismo signo, porque Plutón se tarda como 7-8 años en cambiar de signo. Entonces marcan generaciones. Y Neptuno, luego por último tenemos a Neptuno. Neptuno viene a diluir. En la mitología es el gran dios Neptuno. Viene a absorber, a ensoñar, a romantizar, fantasear, quiere perderse en el gran mar, en el gran universo. Y pues sí, Neptuno, si encontramos un Marte-Neptuno, es una persona que acciona, pero no de una forma personal, como lo que viene a querer hacer Marte, que Marte es el guardaespaldas de nuestro Sol. Va como a diluir su movimiento, va a accionar por los otros, va a accionar pero no sabe hacia dónde está yendo. Las personas con Neptunos muy prominentes o muy fuertes son personas que podrían tener mucho interés hacia diluirse y podrían ser personas con intereses, podrían ser desde muy espirituales y en su lado negativo irse como hacia el abuso de sustancias y de drogas y demás. Entonces Neptuno viene a diluir, nos viene como a regresar con el gran todo, nos hace romantizar, fantasear. Y bueno, creo que con esto ya concluimos los planetas. Entonces ahora vamos a pasar un poco a los signos. Entonces tenemos 12 signos. El orden es así, empieza uno de fuego, uno de tierra, uno de aire, uno de agua. Esos son los personales. Y otra vez el ciclo vuelve a empezar. Empieza uno de fuego, uno de tierra, uno de aire y uno de agua. Estos son los signos interpersonales. Esto significa que estos son los signos que se identifican con el otro, que vienen a aprender con el otro, que se descubren con su relación con el entorno cercano, que es lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Y luego tenemos a los signos transpersonales, que son los últimos, que es otra vez de fuego, de tierra, de aire y de agua. Y estos son los signos que se preocupan o que observan y analizan a la sociedad. Es muy interesante hacer el recuento de los planetas que nosotros tenemos y estudiar los elementos que tenemos para entender qué tenemos mayoritariamente dentro de nosotros y entender el tipo de energía que tenemos también en base a si somos personas que tienen más signos personales, interpersonales o transpersonales. Y jugar a entender las diferentes combinaciones, porque podría ser muy personal en muchas cosas y tener una luna en Piscis,
Entonces es una luna que se preocupa por el linaje de los abuelos, de la historia familiar, de la sociedad, de la fantasía, y entonces puede hacer un contraste muy interesante entre una personalidad que es más orientada hacia sí mismo con una parte emocional que depende completamente del entorno familiar en el que se encuentra. Entonces los invito a que justo otra vez, si ya tomaron el curso, otra vez retomen desde ahí, analicen qué tipo de planetas tienen y buscar entenderse un poco más desde lo simbólico. Entonces, los signos personales. Lo que ya les decía, se preocupan por su entorno inmediato, están centrados en su propio proceso. Y bueno, tenemos el primero que es Aries, es el signo cardinal de fuego. Cardinal es el que inicia. Y Aries viene a decir yo soy, yo busco, o sea, Aries viene a expresar su propia energía y busca a entender todo a raíz de lo que él es, lo que él necesita. Está muy centrado en que él es un individuo que tiene que pelear por su propia individualidad. Entonces, si tenemos un Mercurio de Aries, vamos a tener una persona que piensa de una forma muy individual, muy desde lo que yo pienso, lo que yo siento en ese momento, es de fuego. Entonces tenemos una persona con un pensamiento intuitivo, un pensamiento rápido, un pensamiento que a veces puede ser imprudente. Entonces les estoy dando las palabras clave para que tomen mucho en cuenta cómo formular las frases que van a describir qué tipo de planetas tienen, donde todo va contando. Entonces sí es muy importante ver, un Mercurio de fuego, ¿cómo piensa esa persona? ¿Qué características le da? ¿Qué dones va a tener? Entonces tenemos a Tauro. Tauro es un signo fijo de tierra. Fijo, ¿qué quiere decir fijo? Que contiene la energía, que absorbe, que es terrenal. Tauro es muy interesante porque justo como les enseño en esta carta es el yo tengo, ¿qué es lo que yo tengo? Tauro habla de los valores, habla de las cosas concretas. Pues lo pasemos así. ¿Okay? Ya está, ¿no? Entonces, una persona con mucho Tauro va a ser una persona que va a buscar tener pertenencias, va a buscar tener seguridad, va a ser una persona muy estable. Luego tenemos a Géminis. Géminis es nuestro mutable de aire. Entonces, otra vez, recontemos. Mutable quiere decir que se adapta. Mutable y de aire. Entonces es pues un poco doblemente aire. Entonces, lo que busca una persona de Géminis es yo expreso, ¿no? Entonces, pues sí, justo pensemos un poco en por ejemplo, en una luna de Géminis, que es mi caso, mutable de aire. Entonces, la persona se nutre de una luna, un poco sus palabras clave serían yo me nutro de diversidad, yo me nutro de estímulo intelectual, yo me nutro de diálogo, de comunicación. Entonces, Géminis lo que busca son cambios, es diversidad, es juego, es dinamismo, es palabras, juegos de palabras. Les gusta mucho todo lo que tiene que ver con la comunicación, con el mundo de las ideas. Ahora seguimos con Cáncer. Otra vez empezamos a los cardinales y ahorita tenemos un cardinal de agua. Cáncer lo que busca es el yo siento, ¿no? Entonces, estos son nuestros signos personales. Entonces, yo siento. Todo es a partir de yo. ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí? Entonces, Cáncer es el que viene a iniciar, porque es cardinal, viene a mover la energía para iniciar cosas, pero siempre desde el área de lo intuitivo y de lo emocional, de lo sentimental, de la empatía y de qué es lo que yo siento. Entonces, pasemos ahora a los signos sociales. Se preocupan por su entorno, buscan entender el mundo desde lo que su ambiente percibe de ellos. Y tenemos a Leo, que es el primero de los signos de fuego, es fijo de fuego. Y es yo oso, yo hago. Leo lo que quiere es
accionar y que el otro reconozca su acción, que el otro vea qué es lo que está haciendo. Entonces ya pasamos de los signos en donde solo soy yo y ya, qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo quiero, y ahora estamos en los signos que buscan ver con quién se rodean y quién puede observar y de qué entorno inmediato forman parte. Entonces, la energía del Leo va a buscar mucho reconocimiento, siempre, en donde sea que se encuentre. Un Marte de Leo, por ejemplo, el que acciona en Leo, pues en ese sentido es un Marte que está cómodo porque está en fuego. Marte, accionar desde el fuego le conviene porque puede empujar sus propios intereses con energía y con pasión. Pero entonces es un Marte que cuando no es reconocido o cuando se siente aplastado, pues va a reaccionar como de forma muy pasional y melodramática, y ¿por qué tú no me amas? O algo así, ya sabes. Entonces es muy interesante justo ver cómo la energía de esto se va adaptando a diferentes planetas. Un Mercurio en Leo va a buscar que su expresión sea reconocida, va a buscar decir algo inteligente que el otro pueda reconocer, entender, apreciar y admirar. Luego tenemos a Virgo, que es nuestro... y Leo es fijo. Si Cáncer es cardinal, Leo, regresamos a lo fijo. Entonces, fijo quiere decir que Leo busca establecer la energía. No le gustan los cambios diversos, o sea, le gusta tener como personas en quien pueda confiar, personas estables, y le gusta mantener la energía, por más de que es de fuego, le gusta como tener estabilidad y encontrar estabilidad. Luego tenemos a Virgo, que es nuestro mutable de tierra. Entonces, Virgo se distingue por esta parte de yo analizo. Analizo porque quiere ser práctico en las cosas, no desde un lado geminiano, porque Géminis es más desde los intereses diversos y así. Virgo lo que quiere es analizar de forma práctica qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. En cuanto a la estación, o sea, cuando es la temporada de Virgo, es cuando muchos frutos maduran, y al recogerse se tenían que ver qué frutas servían de las que no, qué frutas se pueden comer de las que no. Entonces eso tiñe a Virgo de muchísima practicidad a la hora de ver qué es lo que sí sirve y qué es lo que no sirve. Se discrimina, pero no piensen como en discriminación desde este lado de prejuicio. No es desde el prejuicio, es qué es lo que es efectivo de lo que no es efectivo. Entonces, por eso Virgo es un signo que es muy mental, muy analítico. Y también, como es de tierra, recuerden que la tierra es un elemento un poco lento, no es tan rápido como otros elementos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un Marte en Virgo, va a ser una persona que va a ser mucho más analítica con respecto a su acción y que se va a tardar un poco más en accionar que un Marte de fuego, que es un Marte mucho más expresivo y enérgico por el elemento que lo rige. Luego tenemos al signo de Libra y otra vez regresamos a los cardinales. Entonces, Libra es el que busca armonizar, es un cardinal de aire. Entonces viene a empezar, pero desde la idea, viene a empezar, pero desde las relaciones interpersonales. Libra quiere